Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro simposio regional Políticas Nacionales de Empleo para una recuperación inclusiva y resiliente de la crisis del COVID-19. Como en nuestras sesiones anteriores, les comentamos las normas de cortesía durante el simposio. Por favor, le recordamos mantener su micrófono apagado, su cámara apagada. Tenemos a disposición el chat para que puedan enviarnos todas sus preguntas y comentarios. Y recuerden, por favor, que tenemos también el área de interpretación, para que aquellas personas que necesiten escuchar la interpretación en francés puedan seleccionar esta interpretación. Además, el día de hoy tendremos un ejercicio en el cual algunos de nuestros participantes de Haití también tendrán algunas palabras, con lo cual podemos seleccionar desde ahora la interpretación en español. Recuerden que para una mejor experiencia a través de la PC o laptop van a tener una mejor visualización de las pantallas. Es importante, por favor, identificarse con el nombre completo en el Zoom. Esto nos permitirá hacer una buena selección de sus participantes en la mesa de diálogo. Toda la discusión que tengamos también se va a llevar a cabo en la mesa de diálogo del día de hoy, que es nuestra mesa de cierre. Las preguntas, de nuevo, como les comentaba, se pueden poder trasladar a través del chat. Estas serán recopiladas y atendidas en los momentos específicos. Y además, la sesión está siendo grabada para propósitos de consulta posterior. El día de hoy nos va a acompañar Gerson Martínez, Marcela Aguilar y Juan José Urbina, trasladándonos el resumen de las ponencias que tuvimos a lo largo de las últimas 5 sesiones, donde abordamos información muy importante para este proceso. Adelante, por favor. Gracias, Marco. Voy a compartir mi pantalla. Buenos días a todos los participantes. Gracias por estar conectados en esta última sesión. Hemos llegado al final de estas 6 sesiones, así que la idea de este ejercicio que vamos a hacer ahora es hacer un recorrido por todas las temáticas que hemos visto, las discusiones en las mesas de diálogo. Denme un segundo. Acá está. ¿Me avisan, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, listo, Marce. Gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, han sido 6 sesiones con diferentes temas. Hemos venido analizando estas políticas de empleo de nueva generación que requieren que abarcan diferentes temáticas desde los aspectos macroeconómicos, sectoriales, pero no sin olvidar todos los temas de agenda que teníamos antes del COVID y incorporando esta nueva visión de los retos que ahora ha implicado la pandemia. Entonces, en las diferentes sesiones hemos visto cómo podemos atar esta agenda que ya teníamos de problemas en temas tan comunes para nuestra región como informalidad, como el desarrollo de las microempresas, cómo los podemos atar con toda esta transformación digital y toda esta innovación que la pandemia también ha dejado a la luz. La idea de ahora es quedarnos con estos takeaways, quedarnos con estos mensajes claves y también vincularlo a cómo la OIT puede hacer un acompañamiento en los diferentes sectores que ustedes representan en los diferentes temas. Si recuerdan, en nuestras primeras sesiones analizábamos cuál es el rol de las políticas nacionales de empleo en la recuperación ahora con la pandemia. Entonces, miramos que básicamente cuando estamos hablando de una política nacional de empleo, estamos hablando de una política pública que se propone objetivos específicos en materia de empleo, ya sea cantidad contra calidad, por ejemplo, o abarcando ambos, oferta, demanda, haciendo el matching también con el mercado laboral. Y para ello necesitamos coordinar con diferentes elementos como los aspectos macroeconómicos sectoriales, como el desarrollo empresarial que ya mencionábamos, la competencia laboral, los servicios de empleo y las políticas activas de mercado laboral y temas también de protección social. Entonces, todo esto y súper importante vincularlo desde el principio y ahora que ya vimos todas las sesiones, creo que está más claro cómo necesitamos sistemas de información, de información laboral que sean robustos, que sean con información pertinente y tener, como siempre, el diálogo social acompañando todo este diseño de políticas nacionales de empleo.
Entonces, en este proceso, ¿en qué puede acompañar OIT a los diferentes sectores y a los países para alcanzar los objetivos que se propongan en materia de empleo? Básicamente, existen guías para la formulación de estas políticas nacionales de empleo que acompañan en las diferentes fases de su diseño, desde la implementación, el diseño en sí mismo de la política, la implementación ya en el campo y el monitoreo y evaluación. Entonces, como acabo de mencionar, una política nacional de empleo se ve afectada y se vincula también con las políticas macroeconómicas sectoriales, en el sentido de que las políticas macro y sectoriales pueden estimular el empleo a través de sus diferentes accionarios en política monetaria y fiscal que afectan el mercado laboral, que podemos también utilizarla desde un enfoque de igualdad para evitar también la inequidad e incluso también para invertir en sectores claves para avanzar hacia una economía inclusiva y resiliente. Sectores que la pandemia ha dejado en claro que tienen un gran potencial, por ejemplo, los sectores de cuidado y de salud, en temas digitales, en empleo verde, esos sectores que pueden ser sectores ancla para otros sectores de nuestra economía y que pueden tener altos niveles de productividad. En este sentido, la OIT puede acompañar a los países para determinar qué sectores económicos están siendo más afectados por la pandemia, cuáles tienen mayor potencial ahora con toda esta transformación digital incluso, y así también determinar cuáles tienen mayor efecto multiplicador en nuestra economía. También la OIT puede acompañar en el análisis de la efectividad del gasto fiscal para empleo, en identificar qué variables o cómo se impacta el mercado laboral con el movimiento de diferentes variables macroeconómicas a través de diferentes metodologías, como es, por ejemplo, el modelo de equilibrio general. También haciendo proyecciones en general para ver el impacto del mercado laboral y en diferentes análisis. Otro tema fundamental cuando estamos hablando de políticas nacionales de empleo son los servicios públicos de empleo y las políticas activas de mercado laboral para la recuperación de empleo. Esto, como estuvimos discutiendo en las sesiones anteriores, incluye temas de acceso al mercado laboral, es decir, apoyar en la búsqueda, en hacer este matching entre oferta y demanda en el mercado laboral, y esto puede ser con base a alianzas dentro de otras instituciones que promueven el encuentro de oferta y demanda, y también utilizando nuevas tecnologías de información, inteligencia artificial para mejorar el encuentro entre oferta y demanda en el mercado laboral, entre otros. También el tema de adaptación de competencias, que creo que todos tenemos muy claro toda la transformación que ha implicado la pandemia y cómo ha mostrado la necesidad de una adaptación rápida, flexible, pertinente por parte de los sistemas mismos de educación. Entonces, toda esta reconversión de capacidades, también cuando estamos hablando de políticas activas de mercado laboral, estamos incluyendo la creación directa y la retención de empleos a través de diferentes mecanismos. Pueden ser directos como el subsidio del empleo al empleo, perdón, o incluso la promoción de autoempleo, de emprendedurismo para nuestros diferentes sectores. Y también incluye la parte de amortiguar pérdidas totales o parciales de ingresos. Acá es importante mencionar que el enfoque de estas políticas activas de mercado laboral abarca desde apoyar en los ingresos de los trabajadores hasta preservar las fuentes de trabajo y adaptarse a los esquemas que se van dando, por ejemplo, con impactos como el COVID, como este tipo de shocks. En este sentido, ¿qué puede apoyar la OIT? Bueno, existen evaluaciones integrales de servicios de empleo para los países para determinar áreas de mejora, análisis de prospectiva también del mercado laboral, identificación de cuáles son estas nuevas competencias según los diferentes sectores económicos y cómo se puede reconvertir el plan de formación para los países. También la OIT puede dar acompañamiento en el diseño de programas de protección social y en el diseño de sistemas y programas de intermediación laboral. Otro tema que también hemos discutido y creo que muchos de los países en las mesas de diálogo en las que estuvimos participando coincidían entre el potencial que tiene este programa de inversiones intensivas en empleo
por su amplio alcance y coordinación entre diferentes objetivos que se pueden tener. O sea, cuando hablamos de este programa PIE, Programa de Inversiones Intensivas en Empleo, estamos hablando de la creación directa de empleo con la posibilidad de focalizarnos en grupos vulnerables, priorizados según las agendas de los países. Y todo el empleo indirecto que se formula a través de estos sectores y otros sectores vinculados que se interactúan en este tipo de inversiones. Estamos hablando de coordinar objetivos de protección social, de coordinar objetivos de generación de empleo y de prestación de servicios y bienes. Y básicamente el PIE, es integral en el sentido de que la inversión pública, por ejemplo, tiene un gran potencial en brindarle o en responder a las necesidades de una comunidad, pero también incluirla en su participación a través de la generación de empleo, que la misma comunidad, por ejemplo, contribuya a la construcción normalmente enfocados en infraestructura, ¿no? Entonces, el potencial de este programa es amplio y la OIT puede acompañar desde la formulación, la parte metodológica de cómo implementar este programa de inversiones intensivas en empleo, en hacer evaluaciones de impacto hacia el empleo, en el diseño del programa como tal y en su evaluación posterior. Había mencionado al inicio que una base fundamental de toda la política nacional de empleo, de las áreas que involucra, etcétera, es tener información pertinente pertinente y adecuada para poder formular estas políticas en general. Y para esto contribuyen los sistemas de información de mercado laboral, en promover también este diálogo social informado para alimentar esta definición de políticas de empleo en la recuperación. También para facilitar cualquier tipo de evaluación y seguimiento sobre el impacto de estas políticas y en este sentido es clave la interacción y la participación de los diferentes sectores, el sector trabajador, el sector empleador, coordinado con el sector de gobierno, que normalmente son quienes implementan estos sistemas. Es un aspecto clave para la formulación de estos sistemas y que sean, que tengamos todo, ¿verdad? La accesibilidad a información oportuna para la toma de decisiones. En este sentido, la OIT puede dar acompañamiento a los países desde el momento cero hasta la implementación total de este sistema de información de mercado laboral. En la formación de equipos de las diferentes instituciones sobre cómo implementar estos sistemas, en apoyar a identificar qué indicadores claves, cómo formularlos, qué necesitan para ser comparables a nivel internacional, en el modelaje y producción de datos, en el uso estadístico incluso de los registros administrativos. Entonces, todos estos temas que estamos mencionando, ya decíamos desde el inicio, ¿no? Que están vinculados a una agenda de desarrollo que teníamos desde antes, a problemas estructurales que la región viene cargando en diferentes décadas, por ejemplo, el reto de la economía informal, y que ahora con la pandemia salen incluso otras alternativas o salen nuevas posibilidades para replantearnos la agenda de transición incluso a la economía formal. En este sentido, en las discusiones anteriores hemos discutido cómo la transformación digital puede ser una herramienta para impulsar esta formalización electrónica y formality a través de los diferentes mecanismos, con un énfasis especial en el registro. ¿En el registro de qué? De transacciones, de los negocios, de los trabajadores, y que esto puede tener alto impacto en temas de productividad, en temas de regulación, en tener mayores incentivos y aplicaciones para las mismas empresas y empleo informal. Entonces, ¿a qué nos referimos con todo esto? Desde el momento en que una micro pequeña empresa está incorporando en sus procesos de producción algún tipo de herramientas digitales o incorpora sistemas contables o se ve más propenso a tener pagos digitales, desde ahí comienza ya un avance en este proceso, en esta transición a la economía formal. Se le está cambiando básicamente el chip a esta microempresa y se está avanzando a tener mayores registros que luego pueden contribuir finalmente a la formalización de sus negocios.
Entonces, ¿en qué puede dar asistencia técnica OIT? Puede acompañar a los países en la elaboración de diagnósticos sobre economía informal, en la elaboración de estrategias a través del diálogo social para promover esta transición a la economía formal, en el diseño de programas y herramientas específicas para cada país y para cada sector que puedan contribuir a la formalización tanto de empleo como de empresas, y básicamente en dar asesoría para la implementación de programas y su posterior monitoreo. Por el momento yo me quedo por ahí, pero le doy la palabra a Juan José Urbina, que también nos va a comentar los otros temas que se han discutido en estas sesiones. Muchísimas gracias, Marcela, por la presentación. Y bueno, un saludo a todos y todas que nos han acompañado a lo largo de estas 6 sesiones. Bueno, y justamente, ¿no? Un poco tratando de hacer ese repaso, ese camino por el que hemos recorrido y los temas principales que hemos visto sobre todo como, por ejemplo, cuál ha sido el efecto que estuvo esta pandemia sobre las MIPYMES, ¿no? Y cómo hablamos justamente cómo han sido estas pequeñas y medianas empresas las que fomentan la mayor parte del empleo, las que básicamente son de las cuales se depende la mayoría de la población, y vemos cuáles han sido las vulnerabilidades que estas han tenido y que respecto a otras, ¿no? Y cómo han sido atendidas y demás. Y entonces es por eso que creemos que este sector es un sector clave al cual hay que apostarle para su recuperación, sobre todo porque con la recuperación de esta, como bien lo decíamos, es donde se recupera la mayor parte del empleo. Y en ese sentido, se hacía el comentario durante las sesiones que habían 4 básicamente formas de buscar esta recuperación de las MIPYMES, ¿no? Y estas pasaban por el fomento de las MIPYMES, o sea, la generación de nuevos procesos, pero sobre todo la mejora de los negocios que estas tienen y la mejora en la forma en la que funcionan para volverlas más robustas, buscar su formalización para buscar un estado de generación de trabajo decente, ¿no? En donde las personas que se encuentran trabajando dentro de estas puedan tener acceso a sus derechos. Y luego también veíamos el tema de formación y financiamiento, ¿no? Al final lo que buscamos es robustecer la base de las pymes, de las MIPYMES, para que éstas sigan siendo ese nicho de empleo y de generación de empleo a futuro. Dentro de las asistencias técnicas que la OIT ofrece para esto, pues tenemos, ya muchos conocerán o habrán escuchado sobre el programa IMESUM, que es básicamente un programa de fortalecimiento de la idea del negocio o del proceso de negocios, ¿no? Y entonces va desde el fomento de las MIPYMES hasta el fortalecimiento de las mismas. La OIT también trabaja mucho en el tema del fortalecimiento de las instituciones de formación profesional y día con día ofrece servicios para poder robustecerlo y poder mejorar su currícula educativa, así como la forma en la que operan estos centros de instituciones de formación. Y por otra parte, el acompañamiento en el diseño e implementación de estrategias de formalización. Ya lo comentaba Marcela anteriormente, que esto es parte de los ejes centrales que tiene la OIT y sobre todo es uno de los pilares fundamentales para la recuperación, dado que en nuestros países los niveles de informalidad son muy altos y si queremos buscar estados de mejor bienestar y sobre todo promoción de trabajo decente, tenemos que pasar por este proceso. Y por otra parte, la OIT también ofrece apoyo para la generación de programas de microfinanzas, siempre y cuando buscando justamente la promoción del trabajo decente y la mejora y el fortalecimiento de estas MIPYMES. Siguiente, por favor. A todo esto y a todo lo que hemos hablado, ¿no? Y haciendo una recapitulación un poco más puntual, la OIT promueve y ayuda y acompaña a los estados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, ustedes saben que los objetivos de... Perdón, en ese sentido, ustedes saben que los objetivos de desarrollo sostenible están muy entrelazados, ¿no? Es por eso que la OIT apoya justamente a las instituciones y esto va más allá de los gobiernos, pero creo que también va a la sociedad civil y sobre todo justamente los 3 sectores que conforman la OIT. Y al estar entrelazados, no únicamente vemos a través del trabajo decente, sino que ya vemos que también pasa a través de la seguridad social, a través de la salud, a través de la educación, a través de la generación de bienestar y a través de la generación del cuidado del medio ambiente. En ese sentido, y al enfocarnos en el ODS 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, hay que saberlo leer, ¿no? Y entonces es no solo promover crecimiento
económico, como se pensaba antes, ¿no? Que con el crecimiento económico se resolvían las cosas, sino que ahora se le han incluido el tema de inclusividad y sostenibilidad y el empleo y el trabajo decente para todos y todas, ¿no? En ese sentido, la OIT, al apoyar la promoción del trabajo decente, lo que buscamos es justamente generar todo este entramado y entrelazado que se tiene para el cumplimiento de los ODS. La agenda es, ustedes la conocerán, ¿no? Es ODS 2030. Estamos a 2021 y pareciera que estamos todavía a una fecha muy distante, pero los objetivos y los retos son muy grandes, por los cuales el énfasis tiene que comenzar ahora y sobre todo en esta etapa de recuperación. Siguiente, por favor. En ese sentido, y buscando la promoción de la sostenibilidad, del crecimiento, pero sostenible, la OIT también trabaja y apoya con procesos de asistencia para la promoción y generación de empleos verdes, ¿no? Y en ese sentido, hay todo un ciclo de procesos de generación de empleos verdes, desde los temas de formación, desde los temas de generación de empleo, innovación de tecnologías y productos que se pueden dar, las mismas transformaciones en los lugares de trabajo. Y entonces podemos ver cómo un tema que pareciera ser que es una dificultad, ¿no? El degradamiento de las condiciones ambientales de nuestros países es muy evidente y en lugar de ver esto como reto, lo podemos ver como una oportunidad para la generación de empleos. Se decía, por ejemplo, ¿no? Que si bien se estarán perdiendo puestos de trabajo, también los empleos verdes son esa parte de ese futuro y hay un futuro en el cual se pueden generar más empleos de los que se pueden perder. Y todo siempre entrelazado a la búsqueda de un crecimiento económico sostenible, que es a lo que nos enmarcamos en los próximos años. Siguiente, por favor. Dentro de todo eso, y siempre buscando con la política de los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes saben que tienen como eje transversal el no dejar a nadie atrás, ¿no? Y es por eso que también se ha considerado dentro de las ponencias el poder hablar de personas con discapacidad, de personas, y sobre todo la búsqueda de la igualdad y la equidad de las mujeres dentro de las políticas de generación de empleo y incorporación al mercado laboral. En ese sentido, yo solo quería rescatar esta parte en la cual, si bien las mujeres son las que se encuentran dentro de la fuerza de trabajo en las condiciones más difíciles, es justamente buscar atacar estas condiciones lo que mejoraría enormemente la situación del trabajo decente en nuestros países, ¿no? Aparte también, la OIT trabaja con temas a nivel más macroeconómico de cómo podemos generar estímulos para la incorporación de las mujeres, tanto en la generación de empleos como dentro de los temas de protección social. Ya veíamos, por ejemplo, se hacía mucha mención en los temas del cuidado y cómo son las mujeres las que cargan básicamente con esto. Entonces, ¿cómo podemos buscar la dignificación de este trabajo y sobre todo buscar las mejores condiciones para que las mujeres realicen esto? Por otro lado, hablábamos de cómo las mujeres pueden incorporarse dentro del mundo del trabajo en igualdad de condiciones, ¿no? Actualmente sabemos que existen muchas brechas de entrada, brechas salariales y brechas de generación y crecimiento dentro de los puestos laborales de las mujeres, y justamente eso es lo que tenemos que atacar, ¿no? Así como esto también se aplicaría para los temas de las personas con discapacidad. Y es por eso que si nosotros pensamos y cuál es el rol y siguiendo un poco la narrativa que hemos tenido durante estos últimos días, es cómo podemos generar esas políticas de empleo o esas estrategias para la generación de empleo, pero que toman en cuenta todos estos ámbitos, ¿no? El género, personas con discapacidad, temas ambientales. Y justamente para eso es que la OIT se dedica a esta parte de promoción y generación y acompañamiento, ¿no? Como una nota, por ejemplo, pues si ustedes lo quieren saber, la OIT ha realizado algunos estudios que es cuál es el papel de las mujeres en el mundo del trabajo, así como también ha tenido acompañamientos específicos para la promoción de emprendimiento de las mujeres, que son experiencias básicas que tiene la OIT. Por otra parte, la OIT trabaja en alianzas para la generación de mejores condiciones y para poner dentro de la agenda global y la agenda de los países específicamente cuáles son los trabajos, que como es el caso de la Iniciativa Mundial sobre el Empleo Decente para los Jóvenes, en el cual la OIT se ha sumado a esta iniciativa global en la cual pone a los jóvenes al centro, ¿no? ¿Por qué poner a los jóvenes al centro? Porque muchas veces hemos visto cómo en los discursos y demás, o incluso en nuestras formas de pensar,
siempre decimos que los jóvenes son el futuro, pero para que los jóvenes sean el futuro, básicamente el trabajo con ellos tiene que hacerse en el presente. Los países centroamericanos y del Caribe están entrando a un proceso de bono demográfico. ¿Qué es este bono demográfico? Es esta parte en donde la mayor porcentaje de la población, dentro de los años 2030 y 2040, el mayor porcentaje de población será una población joven. ¿Qué pasa con esto? ¿Y cómo, por qué se habla mucho de aprovechar este bono demográfico, ¿no? Es aprovechar este gran cúmulo de personas jóvenes que estarán entrando dentro del mundo laboral, pero bajo qué condiciones, ¿no? Y entonces, si queremos aprovecharlo, tenemos que comenzar a generar condiciones desde ahora. En ese sentido, se nos hablaba sobre todo que apostarle a los jóvenes, hay que apostarle sobre todo a los temas de sus transiciones, ¿no? Que haya una transición fácil y equilibrada del proceso de la escuela al trabajo, comunicación, educación y generación de ingresos, ¿no? Que al final apoyan a la dinámica económica, pero que sobre todo apostarle a los jóvenes es tener una tasa de retorno social. ¿Qué es esta tasa de retorno social? Yo le invierto a los jóvenes, pero yo sé que en 10, 15 años todos estos van a tener unas mejores condiciones de trabajo a las actuales, y en ese sentido es que hay que poner también a los jóvenes al centro de las políticas de empleo. Y es por eso que la OIT lo que busca es promover la participación de los jóvenes también en el diálogo, ¿no? Entonces los jóvenes ya no son solo sujetos de los programas y los beneficiarios normalmente, pero también incorporarlos dentro de la participación en el diseño y incorporar a los jóvenes dentro de las organizaciones para asegurar ese relevo generacional. Hay que recordar, y esa es una frase que salió que me parecía muy importante, que los y las jóvenes fueron los primeros en salir del mercado laboral y los primeros en ser afectados por la pandemia en el mundo laboral, pero si no hacemos nada o si no tomamos ninguna medida, serán los últimos a entrar en el mercado laboral o los últimos en incorporarse. Entonces pensémoslo a futuro, ¿no? En 10, 15 años, ¿qué habrá pasado si no tomamos las medidas necesarias para atender a la población joven y poderla incorporar dentro del mercado laboral o asegurarnos que estos entren en mejores condiciones que las actuales? Siguiente. Y yo me quedaría por ahí y los dejo justamente con Gerson Martínez, quien nos dará un repaso general sobre el tema de políticas de empleo y su importancia. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan José, también Marcela, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis de esta variedad amplia de temas que hemos tocado en las últimas sesiones. Me parecía que era fundamental poder rescatar algunos de estos mensajes principales, pero también no solamente transmitir el mensaje de los retos que para los países esto implica, sino también cómo la OIT puede apoyar a nuestros constituyentes en los países a avanzar en estos temas. Yo quisiera brevemente cerrar esta sección de repaso general de las 6 sesiones con esta que llevamos, tocando, digamos, el tema principal que nos trae aquí, cómo poder avanzar hacia la construcción e implementación de políticas de empleo en nuestros países que promuevan la recuperación económica rica en empleo. Y me parecía clave compartir con ustedes digamos, una definición que resume muy bien esta aspiración que desde la OIT como organización tripartita se plantea. Y es que esperamos digamos, poder avanzar y que estos conocimientos que también hemos compartido y las experiencias que se han puesto sobre la mesa en estas últimas sesiones, que permita poder avanzar a los países a construir políticas nacionales de empleo que tengan principalmente sensibilidad al género y que puedan desempeñar un rol fundamental como parte de un marco coherente de políticas que aborden la crisis inmediata que estamos viviendo, pero también los objetivos a largo plazo. Y esto, como vamos a ver un poco más adelante, es uno de los principales retos al momento de diseñar políticas. ¿Cómo generamos coherencia entre los objetivos de corto plazo, que obviamente todos los países están buscando ahora cómo contener el impacto negativo de la crisis económica, bueno, obviamente sanitaria, económica, en el mercado de trabajo? Pero, digamos, el gran reto es cómo balancear estos objetivos de corto plazo, estas medidas de atención inmediata, con objetivos de largo plazo, digamos, que podríamos resumir en alcanzar el trabajo decente para la mayoría de población en nuestros países. Y para esto es fundamental que estos marcos de recuperación, estos marcos de políticas de recuperación pongan el empleo al centro. En particular,
que pongan objetivos de empleo, tanto en políticas económicas como sociales, pero que atiendan a las poblaciones, a los grupos poblacionales que han sido especialmente afectados en esta crisis y que realmente no es algo nuevo. Recordaremos lo que pasó en 2008 o 2009, donde también fueron las mujeres y los jóvenes los más afectados en la crisis y no necesariamente los primeros en ser beneficiados en la recuperación. Por eso, y hemos aprendido en el transcurso de las décadas, de que el rol de las políticas de empleo para garantizar que esa recuperación sea inclusiva, incluyente, equitativa, pero también que sea una recuperación mejor a la condición previa a la crisis, se requieren políticas de empleo integrales. Y ahora estamos viviendo una etapa muy interesante en la que, por ejemplo, nuevas tecnologías de información y comunicaciones permiten poder ampliar el alcance de muchos programas de empleo, de formación profesional, de intermediación laboral. Obviamente esto requiere también apuestas importantes para cerrar brechas digitales en nuestros países, pero también además de todo el tema de tecnologías y desarrollo digital, está sobre la mesa cada vez de manera más importante el reto de cambio climático, el reto de las transformaciones demográficas que nuestros países están viviendo. Por tanto, no es solamente la crisis del COVID-19 quien pone a prueba la capacidad de nuestros países, y no digo países porque no hablamos solamente de gobiernos, sino de cómo los países pueden avanzar hacia construir estos marcos de política que respondan a estos múltiples retos. La pandemia, el cambio demográfico, el cambio climático, el cambio tecnológico, ver hacia el futuro del trabajo con una visión de largo plazo, pero también atendiendo los retos de corto plazo es, digamos, uno de los principales retos. Pero para esto, también, siguiente, Marcela, por favor, contamos con claves importantes que pueden servir como marcos orientadores a los países para construir estas respuestas de política con base al diálogo social tripartito. Y aquí hago referencia a uno de los principales instrumentos jurídicos de la OIT, el convenio 122 de la OIT sobre la política de empleo. Como saben, es parte de las normas internacionales del trabajo. Estos son instrumentos jurídicos que son preparados por los mandantes de la OIT, por trabajadores, por empleadores, por gobiernos, que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. En este caso, el convenio 122, que data de la década de los 60, pero que todavía es bastante vigente, y lo veremos un poco adelante en esos planteamientos, provee un marco sólido y un marco que también ha sido probado para diseñar políticas de reactivación y recuperación de empleo. De los 8 países que están participando en este simposio desde hace ya un par de semanas, 7 países tienen ratificado este convenio, a excepción de Haití. Todos los países tienen ratificado el convenio 122 y, como saben, una vez ratificado, se convierte en parte del marco jurídico nacional, como cualquier otra ley y como inclusive a nivel constitucional. Y este convenio 122 provee elementos que deberían de ser tomados en cuenta al momento de diseñar respuestas de política en materia de empleo. Este convenio plantea un enfoque avanzado en todo el gobierno, es decir, no solamente recaer el peso en el diseño y la implementación de las políticas en los ministerios de trabajo, sino también en otras instancias como los ministerios de economía, que también nos acompañan en este simposio, para construir y diseñar respuestas de política integradas e integrales. Y todo esto bajo un enfoque de diálogo social. La aplicación de este convenio en las últimas décadas ha demostrado y ha probado que aquellas políticas que se elaboran en consulta con el sector productivo, con el sector laboral, con trabajadores y empleadores, tienden a responder de mejor manera a los grandes retos que en materia de empleo tienen nuestros países, pero también genera un ambiente, un contexto de mayor sostenibilidad de estas políticas. Un ejemplo de ello, como sabrán los compañeros de Guatemala, por ejemplo, en el gobierno anterior se formuló una política nacional de empleo. Esta política ha sido retomada para su implementación. Sabemos que los marcos de política deberían de trascender de gobiernos, porque los objetivos que se plantean son normalmente objetivos de mediano plazo, que a un plazo corto difícilmente se podrán lograr. Y por eso es fundamental incluir en el diseño, pero también en la implementación de estas políticas a los diferentes ministerios que
forman parte fundamental en la implementación de estos. Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, de Planificación y otras partes interesadas que buscan implementar acciones y prácticas que sean relevantes para atender los grandes retos del empleo que estamos pasando ahora. En términos generales, las políticas de empleo deberían de brindar un enfoque que pueda vincular las respuestas inmediatas a la crisis del COVID-19 con objetivos de largo plazo. Y esto ha sido algo clave que en los países hemos estado viendo. La necesidad de poder vincular esta respuesta de corto plazo con los objetivos, como ya mencionaba también Juan José, de largo plazo, desde el marco nacional de desarrollo como el marco internacional de desarrollo. Rápidamente, el convenio 122 de la OIT plantea 3 elementos que son fundamentales a tener en cuenta para formular políticas de empleo. Apostar por generar más empleo, es decir, apostar por promover una economía, un desarrollo económico, un crecimiento económico que genere empleos para todos los que estén disponibles y los que estén buscando trabajo, pero también empleos de calidad, empleos que reflejen la aspiración de trabajo decente. El convenio lo plantea como empleos que sean lo más productivos posibles, y esto no es únicamente que tanto se pueda producir por unidad de mano de obra, sino también cuánto en materia de ingreso para el trabajador y su familia puede generar para garantizar condiciones de vida adecuadas. Y otro elemento fundamental que plantea el convenio es la no discriminación, es decir, que exista libertad de elección de empleo y que también exista la máxima posibilidad para que cada trabajador utilice sus habilidades independientemente de su raza, su género, la edad, religión, la opinión política, la nacionalidad u origen social. Estos principios fueron retomados en 2014 por la Conferencia Internacional del Trabajo y se reiteró la necesidad de contar con marcos integrales de política que estén basados obviamente en la consulta tripartita y que cubran no solamente los temas tradicionales de mercado de trabajo, sino también áreas de política vinculadas al ámbito macroeconómico, al ámbito meso, es decir, la organización institucional, y a nivel microeconómico, que sean relevantes para las prioridades de empleo de un país. Siguiente, Marcela, y con esto voy terminando. El articular respuestas de política que tengan al centro un objetivo de calidad del empleo, que tengan en cuenta la promoción y la mejora de la oferta de empleo, es decir, la mano de obra, la fuerza de trabajo, y que tengan en cuenta también la dimensión de la demanda, es decir, que no solo basta con generar mayor empleabilidad en nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, sino que también impulsar políticas que busquen promover la demanda por el empleo, es decir, que nuestras empresas puedan generar condiciones que permitan poder abrir más puestos de trabajo, son elementos fundamentales para garantizar una recuperación rica en empleo decente. Pero otro elemento importante a tener en cuenta, además de la calidad del empleo, de promover y mejorar la oferta de fuerza de trabajo y procurar una mayor demanda de empleo, es decir, que exista más disponibilidad de empleo formal para todos y todas aquellas que andan buscando empleo. En este momento específico de la historia de nuestros países, es fundamental tratar de balancear las respuestas en función a los momentos que estamos viviendo, a la respuesta de la crisis, a la reactivación económica, pero también a la recuperación del empleo. Son 3 momentos claves que tenemos que estar balanceando adecuadamente las respuestas de política, porque requieren esfuerzos distintos, requieren combinación de instrumentos de política distintos. Por ejemplo, los instrumentos de política que vamos a utilizar para la atención a la crisis inmediata serán distintos a lo que utilizaremos en la recuperación del empleo. Y para poder, digamos, hacer este balance y esta afinación de la maquinaria de políticas, algo que se ha demostrado históricamente que es sumamente útil y fundamental para poder balancear estos elementos es el diálogo social tripartito. Pero también es fundamental generar coherencia de políticas, es decir, y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y coordinación entre aquellos que implementen diferentes instrumentos de política. ¿A qué me refiero con esto? Y esto se convierte en quizás en los principales retos que nuestros países tienen en adelante. ¿Cómo generamos políticas de empleo coherentes? ¿Coherentes en qué sentido? Que la política nacional de empleo sea coherente con las políticas activas de mercado de trabajo, pero a la vez que estén alineadas a los marcos nacionales de desarrollo, es decir, las grandes apuestas nacionales en materia de desarrollo, pero a la vez
que exista coherencia entre la política nacional de empleo y la política económica y la política social. Y esto se logra, obviamente, de diferentes maneras, pero una de las principales es generar espacios de coordinación interministerial, intersectorial, para alinear y para generar coherencia entre los diferentes marcos de acción que buscan afectar las diferentes dimensiones de desarrollo de los países. Y por otra parte, también generar coherencia entre los objetivos que se plantean en las políticas y los recursos disponibles que tenemos para implementarlas. Obviamente, es fundamental atender los objetivos de corto plazo, más importante aún plantear en las políticas de empleo objetivos de largo plazo, pero tener en cuenta la factibilidad y viabilidad de aplicación de algunas medidas, que todo depende, y depende en buena medida también de los recursos disponibles. Y esto juega un rol, especialmente en este contexto, más importante. Los recursos son cada vez más escasos. Mucha de la batería fiscal que los países, o de los recursos fiscales que tenían los países para atender la crisis, han sido utilizados en la atención inmediata a la crisis. Ahora entraremos en digamos, una fase donde los recursos fiscales serán cada vez más limitados y la utilización efectiva y eficiente de estos recursos será digamos, un reto fundamental para alcanzar los objetivos de empleo que ahora en adelante y en la medida que salgamos de la crisis sanitaria, se convertirá muy probablemente en todos los países en el top 1 o top 2 de las prioridades nacionales en materia de desarrollo. Me refiero a la generación de empleo de calidad. Para esto es clave un segundo elemento, la coordinación, ya lo mencionaba antes, también para garantizar coherencia. La información de mercado de trabajo es clave, y esto lo veíamos en sesiones anteriores, que es un tema fundamental: cómo manejar el carrito de la política pública con las luces encendidas. Es decir, si no tenemos luces hacia adelante, difícilmente en la oscuridad podemos manejar, diseñar e implementar políticas que respondan a los retos claves de nuestros países. La información de mercado de trabajo juega un rol fundamental, no solamente en la evaluación de lo que estamos haciendo, si esto impactó bien o no a los objetivos que buscamos, sino también para el diseño. Identificar dónde ha golpeado más la crisis, qué grupos poblacionales han sido los más afectados, qué sectores económicos tienen mayor potencial también de generar empleo. Lo podemos saber únicamente con información de mercado de trabajo de calidad y pertinente. Y por otro lado, el rol de liderazgo de los ministerios de trabajo en todo esto, porque en sus mandatos institucionales se plantean como líderes en el diseño y desarrollo de políticas de empleo, es clave. Si bien necesitamos una coordinación entre diferentes ministerios y carteras de Estado, pero también la participación de trabajadores y empleadores, se requiere un liderazgo clave, claro, fuerte, que permita orientar todos estos elementos que hemos planteado de forma coherente y empujar no solamente el diseño de política, sino también la consecución de recursos para poder implementarlos. Y por último, y no menos importante, es cómo avanzar hacia el diálogo social tripartito en cada una de las etapas del ciclo de formulación de política de empleo. El diálogo social tripartito no solamente debería estar en la identificación de las prioridades o los problemas que queremos abordar, sino también en el diseño de las soluciones, en la implementación de las acciones y en el seguimiento a la política. Es un reto también fundamental para nuestros países abrir los espacios de diálogo que permitan esa participación activa y efectiva de los actores sociales, de los trabajadores y los empleadores, para ser parte de las soluciones, no solamente en el diseño, sino también en su implementación y seguimiento. Yo me quedaría hasta acá agradeciendo su atención. Esperamos haber hecho una síntesis lo más completa y comprensiva posible de estas 6 sesiones que tenemos hasta el momento, y bueno, pasamos a la siguiente parte del ejercicio. Gracias. Muchas gracias tanto a Marcela, a Juan José y a Gerson por su participación. Es indiscutible que hubo muchísima información que pudimos contar a través de las ponencias. Es indiscutible también que el proceso de reflexión es necesario para poder llegar a todo este tema de la coordinación y la coherencia y el diálogo tripartito que nos estaban mencionando. Y eso fue lo que se buscó promover, especialmente a través del resumen que les presentamos en este momento de las mesas de diálogo. Como recordarán, tuvimos 4 mesas de diálogo. Una mesa de diálogo con los representantes de Haití por la afinidad lingüística, otra mesa de diálogo con los representantes del sector público,
una mesa con los representantes de organizaciones trabajadores y otra mesa con representantes de organizaciones de empleadores. En estas mesas se abordaron algunas preguntas específicas que luego estuvimos comentando, abordando, discutiendo y tratando de plantear parte de todos estos resultados en este resumen. En nuestra primera sesión abordamos el tema de cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la recuperación del empleo post-COVID. En ese momento, pues en las diferentes mesas se comentaba que en los desafíos había un gran desafío por la manera de integrar al mercado laboral a aquellos sectores más vulnerables, ¿verdad? Especialmente los jóvenes. Una necesidad de poder abordar el tema de la informalidad en la economía que afecta tanto los temas de sostenibilidad del empleo. Era necesario también saber cómo favorecer la creación del empleo de largo plazo y duradero a través del fortalecimiento de las pymes y el proceso de industrialización. Claro, la actualización de las políticas nacionales y los planes de acción en materia de empleo son importantísimos que se le pueda hacer frente para el impacto de la pandemia. Pero también se identificaron oportunidades muy oportunas, muy relevantes, que en este momento, digamos, podríamos estar planteándonos para poder atender a través de una política de empleo. Lo primero es el momento de poder hacer un cierre de la brecha digital y poder a través de capacitación y creación de nuevos marcos legales que el teletrabajo también favorezca la incorporación de nuevos puestos de trabajo. Se puede establecer una nueva realidad integradora a través de la coordinación y la actualización del diálogo tripartito y se puede generar una mejora en la productividad y planes de apoyo para la inversión privada. En nuestra segunda sesión, la pregunta que abordamos fue ¿cuáles son los principales retos para las políticas macroeconómicas y sectoriales en la reactivación económica del empleo? Esa fue nuestra primera pregunta. Parte de lo que ahí se contabilizó y que muchos de los sectores plantearon es que es muy deseado y constante que haya un diálogo tripartito para encontrar un balance entre preparación del empleo y su demanda, y sobre todo tomando en cuenta las nuevas tecnologías. En la segunda pregunta, ¿podrían los empleos verdes abrir unas nuevas oportunidades de empleo para la recuperación del COVID? Se identificó que hay una necesidad de establecer políticas incluyentes que permitan la transición hacia la formalidad. También se comentaba qué potencial y qué oportunidades se habían identificado en las inversiones intensivas en empleo, en la recuperación del empleo y la protección social. Y vimos que ahí lo que se tiene que hacer es, por supuesto, priorizar sectores productivos con una vista a la sostenibilidad y a la innovación. En nuestra sesión 3, los resultados que las mesas planteaban al proceso de discusión es el desafío de contar información depurada, pertinente y oportuna es indispensable. Es muy importante generar, digamos que se da la oportunidad de generar nuevos empleos formales relacionados con las nuevas tecnologías, lo que en este momento sí requiere de un esfuerzo importante en la formación técnica del capital humano. Y también es un momento propicio para el desarrollo de alianzas entre sectores y entre países, para poder así generar una mayor promoción del desarrollo local a través de proyectos de capacitación, reconversión y empleabilidad. Durante la sesión 4 abordamos temas muy específicos en el tema de las políticas activas del mercado laboral. Ahí se comentaba que el desafío de contar con información depurada y pertinente es necesario, el tema de los nuevos empleos y, por supuesto, las alianzas. Y en la sesión 5, pues vincular esos servicios públicos de empleo con programas productivos, el desarrollo productivo de un clúster, poder ampliar las cadenas de valor con mayor valor agregado, enfocándonos a los jóvenes y a las mujeres. La relación que hay entre el empleo juvenil, que es necesario revisar también los cursos de formación escolar con el fin de preparar mejor a esos jóvenes para poder ingresar al mercado laboral, siguiendo, por supuesto, las tendencias actuales. Es necesario, además, en el caso de los jóvenes, dar un espacio de participación en el diseño de políticas y que podamos contar con ese punto de vista para poder llegar a un cambio importante en la manera de hacer políticas. Pero, por supuesto, a través de una evaluación socioeconómica, es indispensable poder hacer una caracterización de datos del empleo juvenil y de las mujeres, que entonces permitan establecer una ruta mucho más específica, abordando especialmente aquellas limitaciones que tiene cada uno. Para nuestros
espacio de discusión del día de hoy en la mesa de diálogo de cierre, vamos a tener una mecánica distinta. En cada una de nuestras mesas vamos a sintetizar las conversaciones que se tuvieron y poder abordar todas esas sesiones anteriores. Vamos también a retomar el diálogo y a resumir en 5 puntos las claves y las reflexiones más importantes que se pudieron haber compartido. Vamos a tener 30 minutos para este intercambio. Los moderadores además van a estar participando con nosotros y durante ese tiempo les pedimos por favor que puedan designar a un vocero que va a tener a su cargo la exposición de esos puntos clave que cada uno de los grupos haya podido seleccionar. Como les comentaba, la intención es que tengamos un vocero de cada mesa, así es que en el momento que tengamos la participación del representante de Haití, les pedimos por favor que puedan poner la interpretación al español para poder tener todos un buen recibimiento de la información. Así es que ese será nuestro espacio de diálogo. Los invitamos por favor a que acepten la invitación de los espacios de diálogo e iniciamos con este ejercicio. Muchas gracias. Excelente, pues espero que todos hayan tenido un buen momento de compartir, un buen diálogo, haber podido llegar a unos buenos resultados a través de la discusión en la mesa de diálogo. Así es que me gustaría solo confirmar que ya estemos todos de vuelta en la sala. Por favor, equipo, si me pueden confirmar. Ya, sector trabajador de regreso. Perfecto, gracias. Mesa de Haití también ya estamos de vuelta. También el sector empleador. Perfecto. Pues bien, yo creo que entonces tenemos ya todas las mesas, a todas las mesas ya por aquí presentes. Así es que me gustaría darle la palabra en este momento a Gerson Martínez, especialista de OIT, que va a estar a cargo de la moderación de este espacio de presentación de cada uno de los voceros y que cada uno de ustedes, por favor, pueda presentar los puntos claves que consideraron en cada una de las sesiones de trabajo para que vayamos conociendo un poco la perspectiva que tenían cada uno de los sectores, pero sobre todo que vayamos después recopilando toda esa información que se puede estar cruzando y que por supuesto será la más relevante de este ejercicio del simposio. Gerson, por favor, adelante, bienvenido. Gracias Marco. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a todos los miembros de los grupos, en el caso particular del sector gobierno, que va a ser el primero en presentar ahora. Realmente hemos tenido una discusión sumamente rica, con aportes sumamente valiosos, interesantes, que al menos nos permiten reflexionar sobre que al menos hay una visión bastante común sobre los retos que en nuestros países en materia de política de empleo tenemos, aunque sabemos que las realidades son muy diversas, en una región tan pequeña, pero existen realidades muy distintas. Sin embargo, me parece que hay un hilo conductor en algunos de los temas y los retos que se planteaban, que también puede generar, digamos, espacios para la colaboración entre países, que es parte de los objetivos de este ejercicio. Entonces yo no quisiera adelantar más a lo que hemos avanzado. En nuestro caso, digamos, en la mesa donde yo estuve, en la mesa de gobierno, nuestro compañero Oscar Quesada, que es parte del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, nos compartirá, digamos, un resumen de este ejercicio que acabamos de realizar para el sector de gobierno. Entonces, Oscar, te cedería la palabra ahora para que nos compartas estas reflexiones finales. Muchas gracias a todos. Bueno, igual de parte de verdad del Ministerio de Trabajo y creo que de todos los colegas que hemos estado en este simposio, ha sido muy rica la experiencia, ¿no? Sobre todo, ¿verdad?, el poder compartir información clave y creo que momentos en donde tenemos, ¿verdad?, que hacer ciertas consideraciones y replantearnos no solo como Ministerio de Trabajo, como sector empleador, como sector trabajador, sino como país. Entonces, ha sido, digamos, una experiencia muy, muy valiosa para filtrar ciertas cosas, ¿verdad?, que teníamos en nuestra mente, otras ampliarlas y sobre todo ahora ver cómo focalizamos ante estos retos, ¿verdad?, que se nos adelantan en muchas brechas que ya teníamos como países. Entonces, adelante.
El ejercicio que hicimos fue muy bueno de todos los colegas del equipo. Particularmente, tratamos de evidenciar o de resumir todo lo que habíamos visto en cada una de las sesiones. De hecho, hasta tuvimos más información, ¿verdad? De la que podíamos esperar. Y creo que voy a tratar de hacer un resumen muy importante en el corto tiempo que se tiene. Entonces, no sé si puedan proyectar, ¿verdad?, el ejercicio que hicimos. Y yo más o menos voy a irlo planteando en una coherencia de ideas conforme a cada sesión se planteó. Prácticamente, en la sesión, ¿verdad?, 1 de Políticas Nacionales de Empleo para la Recuperación y Resiliencia, aquí es muy importante, y creo que el foco, y que nos atañe a todos los sectores que estamos acá representados, es basar esas políticas, ¿verdad?, en una participación tripartita, con políticas basadas en evidencia. Ya hay información, ¿verdad?, importante del mercado laboral, tipificación de las personas por grados de vulnerabilidad y demás, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras realidades como países, en cuanto más información menos tengamos, y que sea centrado en las personas. Eso es algo muy importante, ¿verdad?, que todo lo que vayamos a hacer sea centrado en las personas. Mayor estructura productiva tecnológica, ¿verdad? Esto es un reto, más integrada a las cadenas de valor internacionales. Aquí es donde veíamos el tema de convergencias tecnológicas y favorecer la digitalización, ¿verdad?, y mayor tecnología. Ya no es algo que tengamos que tener esa habilidad plus, sino ya es algo intrínseco, perdón. Y también el tema de la conectividad es clave, ¿verdad?, en el mundo que estamos hoy viviendo, y tiene que ser para todos, ¿verdad? Eso es un tema muy importante a resaltar. Y también priorización de poblaciones vulnerables. Sabíamos que, y esto lo mencionó mucho Gerson y los colegas que hicieron hoy de manera muy resumida, lo que hemos visto en todas estas sesiones, pero focalizar, ¿verdad?, la atención. Hoy en día los programas sociales, algunos han desaparecido en la fase de atención del año pasado, pero ahora, ¿verdad?, prácticamente se están focalizando en poblaciones vulnerables, ya bien sea a nivel de territorios, a nivel de personas, ¿verdad?, vulnerables, que estén en condiciones por debajo de la línea de pobreza, o también en temas de actividades económicas que han sido más golpeadas. Entonces, esto es un poco el foco, ¿verdad?, de esas políticas nacionales. Cuando ya vamos a cómo articular ese nivel macro, ¿verdad?, si lo vemos como una competitividad sistémica, con temas más meso y micro, ¿verdad?, que tienen que ver ya con políticas articuladoras. El tema de la política macroeconómica tiene que estar, ¿verdad?, centrada en el empleo, o el empleo centrado en políticas macroeconómicas. Tiene que haber una articulación importante. Por eso ocupamos un marco, ¿verdad?, macroeconómico para generar esas políticas de empleo. También, como parte de las políticas de recuperación, es fundamental, ¿verdad?, tener un rápido despliegue, en este caso, de lo que nos acontece ahorita, de campañas de vacunación, protección de trabajadores, sectores más afectados y jóvenes y mujeres, ¿verdad? Que esto al final va a repercutir en actividad económica, y cómo esto va a generar ingresos, va a generar consumo, ¿verdad?, y va a generar también gasto, por lo cual es un efecto multiplicador que toda economía debe tener. Entonces es importante, ¿verdad?, esa articulación de la parte macro. Ese espacio fiscal sabemos que es muy reducido, pero tenemos que hacerlo más eficiente. En la sesión 3 de las MIPYMES para el empleo y transición, bueno, veíamos las 4 F, ¿verdad?, que don Álvaro nos mencionaba en su sesión, pero aquí es clave, ¿verdad?, esas medidas, ¿verdad?, ya a una escala meso y micro, ¿verdad?, si lo vemos en la competitividad sistémica, ¿verdad?, donde tiene que haber financiamiento, fomento, formación y formalización. Y una adecuada focalización, igual, ¿verdad?, que seguimos con el tema de la focalización para poder potencializar aquellos sectores que están más vulnerables. Y no olvidar el desarrollo que representa fortalecer la fuerza laboral en los empleos formales, ¿verdad? En esto hemos evidenciado que son muy importantes el tema del aseguramiento y demás. Y aquí es donde pegamos mucho el tema de transición a la formalidad, ¿verdad? A pesar de
de los estándares que ya estamos un poco más, digamos, articulados entre los países, ese tránsito a la formalidad es clave y hay que generar todo ese músculo. Entonces hay que identificar muy bien, ¿verdad?, qué población está dentro de cada vector de la informalidad. Y aquí nada más hago un hincapié de cómo lo hemos abordado en Costa Rica, ¿verdad?, para identificar vectores por informalidad, y su abordaje es muy diferenciado desde la parte, ¿verdad?, que sabemos que hay digamos, empleo más precario, hasta el tema de hogares como empleadores, ¿verdad?, o también el tema de empleo informal en empresas formales, o también, ¿verdad?, cómo se da a nivel de trabajador, de autoempleo, que es informal. Y por otro lado, los nuevos modelos de negocio, ¿verdad?, que en alguna medida no tienen alguna regularización importante en nuestros países. Dentro de las políticas activas, ¿verdad?, hay que reforzar los servicios de empleo, esa vinculación con los servicios de empleo. Vean lo importante que los programas de reconversión van a ocupar un papel preponderante. El 50% de los empleos va a requerir una reconversión en cuanto a competencias. Entonces, no solo es hacer digamos, un abordaje intensivo y masivo, sino también focalizado en las nuevas oportunidades de negocio. Y aquí lo anclamos mucho el tema de los empleos verdes, ¿verdad?, y esa conversión tecnológica, ¿verdad? Tenemos que ir ya pensando en eso y buscar alternativas, ¿verdad?, que suplen la experiencia principalmente, que es limitante para muchos jóvenes y mujeres en el mercado laboral. Establecer alianzas aquí es muy importante con los sectores gubernamentales para la atención integral del empleo. O sea, a veces no lo atendemos de manera integral, eso es un reto que tenemos que hacer. Y también coordinar con el sector privado es clave, y con el sector trabajador, ¿verdad?, para ir haciendo una armonía, en el sentido de que lo que se vaya a gestar y las directrices que se lancen desde los sistemas públicos de empleo vayan alineadas a las necesidades del mercado laboral. Y finalmente, ¿verdad?, las brechas de género y empleo juvenil. Aquí lo vimos mucho, ¿verdad?, en las ponencias muy interesantes que recibimos, y sobre todo con programas integrales, ¿verdad?, de emprendimiento, con articulación que vaya a capital de riesgo y a través de un fondo de avales y vinculación de asistencia técnica para fomentar ese autoempleo. Y tanto en jóvenes como en mujeres, para ir cerrando, ¿verdad?, sabemos que el límite de tiempo es poco, pero ya voy a ir cerrando, cómo los jóvenes y a las mujeres nos jalamos en las cadenas de valor, ¿verdad?, que vayan teniendo a nivel de nuestros países. Por ejemplo, en Costa Rica estamos tratando de fomentar el Programa Nacional de Clúster para ir vinculando, ¿verdad?, esas cadenas de valor potenciales y generar polos de desarrollo, ¿verdad?, en el cual podamos hacer certero esa vinculación tanto de las mujeres como de los jóvenes. Y en el tema joven recuerdo mucho, creo que aquí venía uno de los pasos importantes de ese abordaje que nos mencionaba el ponente, ¿verdad?, que tenemos que hacer la diferenciación incluso por intervalos de edad dentro de los jóvenes, ¿verdad? No es lo mismo abordar a los que están de 15 a 25 años que de los 25 a los 45. Y ahí, digamos, los programas van muy diferenciados, no solo en temas de jóvenes y mujeres, sino también en temas de informalidad. Entonces, aquí, digamos, ya amargo todo lo que veníamos mencionando desde las políticas nacionales, ¿verdad?, desde esa escala macro y meso, que tiene que ir articulada necesariamente y tener programas integrales y focalizados, ¿verdad?, para tener esa trazabilidad. Si lo vemos como en una cadena, ¿verdad?, de valor o de resultados, desde la sesión 1 hasta la sesión 5, que ya venimos atacándolo más en poblaciones específicas como género, ¿verdad?, y en temas de empleo juvenil. Entonces, prácticamente traté de hacer un resumen, ¿verdad?, de todo lo que los colegas estuvieron indicando en la mesa de diálogo, y tratar de ver esto como una manera integral de abordaje y que tiene que ser sistémico, ¿verdad? Entonces, esa era mi participación, y agradecer el espacio, ¿verdad?, para un poco generar estas ideas y discusión para la construcción, ¿verdad?, de mejor abordaje. Bueno, Oscar, la verdad, muy poco que agregar, diría nada más que felicitarte por la excelente síntesis que has hecho de cerca de 6 discusiones que hemos tenido
en este grupo. Me parece que se ha reflejado claramente estas reflexiones finales en cada uno de estos temas y también el abordaje integral que ya planteabas al final de tu intervención en materia de políticas de empleo. De verdad nos alegra mucho el hecho de poder haber transmitido adecuadamente digamos, los retos que cada uno de los temas implica y el reto superior que es integrar todas estas dimensiones de desarrollo, especialmente en materia de mercado de trabajo, a las políticas de empleo. Así que muchísimas gracias de nuevo, Oscar, y también a los colegas que participaron del grupo de gobierno que aportaron sustantivamente a estas reflexiones. Ahora daríamos paso a también la presentación por parte del grupo de los trabajadores. En este caso tenemos como designada del grupo de trabajadores a María Guadalupe Sánchez, quien nos hará el honor de compartir estas reflexiones finales que desde el grupo de trabajadores se han hecho a lo largo del simposio. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, sí, nuestro sector, oyéndola del sector empleador, me pareció bueno que en algunos puntos sí como que concordamos las ideas. En esta mesa de discusión, bueno, se trajeron a colación que las políticas de empleo deben ser primero alcanzables, medibles y creíbles, porque así podían llegar a todos los sectores y a todas las personas. Y entonces sí se viera la necesidad de esas políticas de empleo y que lleguen. Hay algo muy importante que salió a relucir en estas discusiones, que fue que se le dé mayor funcionamiento al Consejo Consultivo de Trabajo para la creación de políticas públicas. Y allí se puede incorporar y fortalecer el diálogo social para que así todos los sectores que están involucrados en este tripartismo puedan ser parte ponderante de estas políticas públicas. Cuando se involucran, porque cuando se involucran a todos los sectores, con todos los temas como formación de la tecnología, alcanzar todas esas políticas de empleo dirigidas a toda la población, entonces podrían llegar con el debido consenso y pudieran ser implementadas en la mejor forma. Pero cuando hablamos de estas políticas, hablamos de políticas macroeconómicas que deben ser sensibles a la desigualdad. No es de conocimiento que en estas regiones, en estos países, tenemos un tema de desigualdad muy estrecho, principalmente tocar las políticas inclusivas e incluyentes de género, que vayan dirigidas a los jóvenes, que vayan dirigidas a los niños, que se puedan incluir y puedan llegar a estos niños, que son los jóvenes que ni trabajan ni estudian y que están en un marco de 14 a 24 años. Debemos tratar de involucrarlo de una manera eficiente y que desde las políticas públicas llegue a esa población, también una población de vulnerabilidad como son estos jóvenes, pero también en el tema de género están las mujeres, que se vaya cerrando esa brecha desigual que tenemos y que por largo tiempo ha venido arraigada y que en estos momentos de pandemia se ha visto incrementada y se ha visto que realmente esa brecha es bastante amplia. También tenemos en el tema de discriminación al empleo, que las políticas vayan dirigidas a cerrar la brecha de discriminación, como son algunas partes que personas de más de 40 años no se le da el empleo, se pone simplemente un cartelón donde diga mujeres, por decir un ejemplo, mujeres de 18 a 35 años de buena presencia, esa desigualdad, esa discriminación. Entonces debemos crear políticas claras y contundentes que vayan cerrando esta brecha. También la inclusión, hablamos de inclusión de esos jóvenes, de esos niños, de las mujeres, pero también de inclusión con personas que tengan discapacidad. Políticas públicas que vayan dirigidas a personas
con discapacidad motoras que puedan ser incluidas en el mundo del trabajo, tanto del sector público como privado. Y esa es parte de lo que debemos ir cerrando. Y no debemos dejar en ningún momento la brecha digital, que también se vio bastante cómo afectó en esta pandemia esa brecha digital y lo grande que es en los sectores vulnerables para poder llegar tanto a la formación profesional como a los empleos. Estas son partes de las discusiones que tuvimos y que debemos ir mejorando. Cerrar la discriminación, poder crear, erradicar definitivamente con políticas integrales de género, con políticas integrales que lleguen a todos estos tipos, de sectores, jóvenes, que no haya tanta desigualdad de género, de acceso al empleo, y que se creen más políticas del primer empleo. Estamos hablando de que las poblaciones deben de ir con un relevo, pero si no están capacitados, no se crean las condiciones necesarias para que ese relevo vaya debidamente capacitado, educado, empoderado. Entonces, ¿a dónde irá el futuro del trabajo? Como se hablaba en un momento en la conferencia de la OIT. Bueno, es cuanto por esta parte. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. De nuevo, de verdad es un excelente trabajo para sintetizar estas reflexiones tan importantes que del sector se han hecho. Y ya lo mencionaba inicialmente María, que efectivamente y afortunadamente hay muchas coincidencias en la visión, la comprensión, pero también en cómo abordar los problemas, al menos por el momento entre lo que planteaba el sector gobierno y el sector trabajador. Me parece que esto es algo importante a tener en cuenta para empezar a estrechar, digamos, puentes de colaboración, identificación de áreas prioritarias que son de interés común para los sectores en tema de reactivación del empleo y empleo de calidad. Ahora, para no tomar más tiempo, daría la palabra al colega Jorge Araya, quien estará presentando por parte del sector empleador las principales reflexiones sobre estos temas que se han tratado a lo largo del simposio. Señor Jorge, un gusto saludarlo como siempre y verlo también. Entonces le doy la palabra, por favor, para que nos comparta ahora la reflexión del grupo. Muchas gracias, Gerson, y un gusto saludarte, un gusto verte. En primer lugar, bueno, buenos días a todas y todos. Queríamos como sector agradecer a la OIT el lujo de haber organizado este simposio. La verdad que las discusiones han estado de altísimo nivel, han sido riquísimas, en muchas nos hemos quedado con ganas de seguir participando, de conocer y de tener mayores discusiones, y eso lo que resalta es que tanto el sector empleador como el sector de los trabajadores y el sector gobierno estamos dispuestos, listos a continuar con los mecanismos de diálogo, a transformar el diálogo, porque bueno, hoy estamos viéndonos a través de estas pantallas y creo que es parte del proceso que todos en nuestras empresas e instituciones hemos tenido. Así que reiterar esa felicitación por este simposio de lujo, extensivo a todos los especialistas de la organización. También agradecemos a Elisa y a Marcela, que nos han colaborado con apuntes y demás dentro del grupo de empleadores, así que particularmente a ellas un gran abrazo y un gran agradecimiento. Pasando ya a materia, las discusiones han sido muy ricas, al igual que lo hemos visto con el grupo de los trabajadores, el grupo de los empleadores. Yo quisiera empezar señalando, y los compañeros del grupo de empleadores me escucharon ya señalar esto, pero lo he repetido y lo he repetido cada vez que estoy en alguna sesión de trabajo, y es que hay una frase que a mí me ha llegado muchísimo, que es una frase de Madeleine Albright, que es exsecretaria de Estado de Estados Unidos, que es perfecta para el momento en el que nos encontramos justamente, y es que Madeleine Albright señala que los ciudadanos, empleadores, trabajadores,
le hablamos a nuestros gobiernos utilizando tecnologías o medios del siglo XXI, muchas veces nuestros gobiernos nos escuchan con tecnología o políticas del siglo XX, pero nos responden con cosas del siglo XIX. Muchas veces esto levanta las risas y demás, pero yo creo que es algo que nos debe llamar a reflexión a nuestros países, a saber que debemos hacer las cosas de manera distinta, debemos innovar en la parte social, en la parte pública, para poder tener resultados distintos. No podemos seguir haciendo las mismas cosas, no podemos seguir teniendo las mismas recetas. Tanto los empleadores como los trabajadores necesitamos respuestas oportunas de nuestros gobiernos, y ahí les dejo la bola a los compañeros del gobierno. Es importante escuchar a los sectores, hacer una escucha activa y ver cuáles de las propuestas pueden ser factibles, y eso yo creo que también es importante destacarlo. En la sesión 1 que hablamos sobre políticas nacionales de empleo, de recuperación y temas de resiliencia, acá destacamos varias cosas. En primer lugar, el balance entre las políticas temporales y aquellas con la vista en el largo plazo. Actualmente necesitamos acomodar algunas rigideces del mercado laboral por la incertidumbre que atravesamos por la pandemia, pero no debemos dejar la vista de largo plazo, que es lo que nos llama al crecimiento sostenido y sostenible. Hablamos de empleabilidad y competencias para ser flexibles e insertarse en nuevos sectores. Creo que los estados, y eso lo caso un poco más adelante con la sesión 4, que hablamos de políticas activas de servicios públicos de empleo, la generación de información es importante para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, por ahí, en ese punto. En relación a la sesión 2 de políticas macroeconómicas para más y mejores empleos, y hablando también de empleos verdes, hablamos de que para las empresas los entornos sostenibles son lo deseable, son lo mejor para tener empresas sostenibles, para poder brindar trabajo decente y tener impactos positivos en nuestras sociedades. Así que las políticas fiscales y monetarias deben ser flexibles en aquellos países en los que se pueda. Hay otros países en los que lamentablemente los espacios fiscales no nos dan para eso, pero fue una de las inquietudes que saltó. Necesitamos acomodar también a la situación actual de las empresas el entorno. También necesitamos políticas productivas y desarrollo al sector privado por medio de crédito, por medio de financiamiento, que es fundamental en estos momentos. Las empresas atraviesan problemas de flujo de caja como uno de sus principales problemas, y así que el tema del crédito y del acceso al financiamiento es fundamental para tener empresas que sean sostenibles en el largo plazo. Hablamos de invertir en sectores claves como tecnología, y el tema de los cuidados. Acá el cierre de la brecha digital, lo hemos dicho en todas las sesiones y hay que seguirlo repitiendo, es fundamental. En la medida en que se cierre la brecha digital vamos a tener mayores crecimiento económico, así que esto es un tema medular. Y en el tema de empleos verdes hablamos sobre el desarrollo de empleos verdes en el sector turismo, que ha sido el sector más afectado por la pandemia en nuestros países, pero también abriendo oportunidades a la economía circular, por ejemplo, que es un modelo que va a permitir crear empleos verdes en asocio con economía social solidaria, con cooperativas, con regiones y demás, y poder tener un efecto de encadenamiento con otros sectores de la economía. Así que la economía circular es una respuesta oportuna también al desarrollo de mejores empleos y de empleos verdes. En temas de MIPYMES, en la sesión 3 para empleo y la transición a la formalidad, hablamos de eso, de no hacer las mismas cosas que hemos estado haciendo. Hablamos de definir políticas activas de fomento y desarrollo empresarial. Hablamos de acceso al financiamiento como el punto medular para tener empresas sostenibles, de flexibilizar cargas tributarias, de simplificación de trámites, por mencionar alguna de esas cosas, pero en realidad hablamos en general de un ataque frontal a la informalidad, y tal vez no desde el punto de vista punitivo, sino más bien como el punto de vista que necesitamos que esas empresas se incorporen a la formalidad, que hagan crecer la base de las personas que cotizan a la seguridad social, que contribuyen a nuestros estados sociales de derecho, y desde ese punto de vista es que estamos llamados a
disminuir la informalidad en nuestros países. En temas de políticas activas y servicios públicos de empleo, la información es fundamental para la toma de decisiones. Acá hago una anotación en relación a la prospección laboral, que es eso que mencionaba Gerson, de tirar la luz larga hacia adelante, de ver hacia el futuro. La prospección nos va a ayudar muchísimo a poder ir encaminando el cierre de las brechas que hay entre oferta y demanda laboral. Hablamos de las oportunidades en alianzas público-privadas para el desarrollo de empleabilidad y temas tecnológicos. Las alianzas público-privadas son fundamentales en estos momentos en los que los gobiernos no tienen espacios fiscales y bueno, hay empresas y sectores que podemos contribuir de manera oportuna a generar más y mejores empleos y por supuesto generar redes de aprendizajes y de ecosistema. Esto también es parte de esta sesión. Y para finalizar, en la parte 5 hablamos de brechas de género y de empleo juvenil. Acá hablamos sobre promover cambios culturales, sobre los roles entre los hombres y las mujeres. El sector empresarial centroamericano es un sector socialmente responsable, es un sector que se ha venido transformando en los últimos años, que reconoce el valor de incorporar a las mujeres en la toma de decisiones, en puestos claves, de incorporar a los jóvenes en el desarrollo de las empresas. Así que ir incorporando estos cambios culturales en nuestras sociedades es también parte de poder ver esos efectos en el mediano y largo plazo. Hay que recordar que tenemos 12 millones de mujeres que quedaron desempleadas a raíz de la pandemia. Bueno, habíamos avanzado mucho como países, como región en los últimos años y tenemos que tomar conciencia de ello para incorporarlas nuevamente de manera veloz en el mercado laboral y que no sean las últimas en que ingresen. Y ahí hay herramientas que se pueden utilizar, currículos ciegos, etcétera, otro montón de cosas que están ahí. Hablamos de impulsar políticas de capacitación. El tema de la capacitación es casi transversal a todos los ejes que hemos conversado. Hablar de habilidades STEM, especialmente para mujeres, para jóvenes, y los estados tienen herramientas para poder dirigir y hacer una orientación vocacional más eficiente a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y desde niñas incluso. Hablamos de la flexibilidad en la transición entre el tema de empleos y finalmente el encadenamiento productivo con empresas jóvenes y mujeres que también sean innovadoras. En el caso costarricense hemos podido demostrar que $1 que se le presta a una mujer empresaria rinde muchísimo más, así que el tema del crédito productivo para las empresas que son gerenciadas o propiedades mujeres es fundamental para poder crecer más y no dejar a nadie atrás, que es la consigna del sector privado centroamericano. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. De nuevo, agradecer el excelente esfuerzo por sintetizar estas reflexiones amplias del sector. También, como mencionábamos, muy en línea con lo que los otros grupos han planteado. Muchos retos hacia adelante, pero también muchas oportunidades que también ustedes han logrado identificar hacia adelante, especialmente en apoyo al sector privado, que es el motor de generación de empleo de nuestros países. Ahora daremos la palabra al colega Jan Wessner del Grupo de Trabajo de Haití. Recordar que habrá interpretación del francés al español, por lo cual aquellos que todavía no han activado la opción de español, agradeceré hacerlo, porque estaremos en esta ocasión con traducción simultánea del francés al español. Así que, Jean, muchísimas gracias de antemano y te cedo la palabra para que nos compartas estas reflexiones del Grupo de Haití. Je salue tout le monde qui est dans ce symposium régional où l'on réfléchit sur les politiques nationales d'emploi pour une reprise inclusive et résiliente de la crise du COVID-19. C'est un plaisir de parler, de réfléchir sur des sujets qui tiennent de nos jours. C'est ainsi que nous avons, durant ces 3 semaines, nous avons discuté, appris des grandes décisions qui vont être prises pendant et après la COVID-19. Et ainsi, nous avons discuté, nous avons travaillé en groupe sur plusieurs points qui préoccupent notre cas, notre pays, encore le monde.
Et dans la première session, nous avons réfléchi sur les politiques nationales d'emploi pour la récupération de la résilience. Et nous avons mis en évidence les éléments clés qui pouvons garantir les politiques d'emploi. Pour cela, ces éléments clés là sont surtout les fonds pour la réactivation économique. S'il n'y a pas une politique pour réactiver les fonds économiques, nous allons encore chuter, car à cause de la COVID-19, nombreux de nos travailleurs dans les usines ou dans les hôtels ont été renvoyés. Pour cela, il faut prévoir des fonds pour les PME. Et ensuite, nous avons réfléchi sur l'accès à l'électricité, qui est un facteur clé dans notre pays, parce que l'accès à l'électricité devient un problème majeur. Nous avons parlé à l'accès à la technologie, les outils. Ce point est capital. Pour quelle raison? À cause de la COVID, le monde change. Les réunions, les planifications se font de manière virtuelle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, si nos dirigeants, si nos politiciens, si nos chefs d'équipe ne sont pas prêts à l'utilisation de certains matériels, on peut dire que ça va causer beaucoup de problèmes de communication. Nous allons être très en retard. C'est pour cela que nous avons pensé à l'accès à la technologie qui nécessite alors un autre problème, les problèmes d'outils, des matériels pour avoir accès à des réunions, à tout ça. Il y a la capacité de manier, d'utiliser ces matériels aussi. Il y a un autre aspect qui c'est l'aspect à l'Internet. Pour se connecter, il faut ça avoir à un coût. Voilà pourquoi que nous avons réfléchi sur ces trois grands points, les fonds pour la réactivation économique, accès à l'électricité, il y a l'accès à la technologie, aux outils, et à la formation et accès à l'Internet. Nous avons aussi réfléchi sur les politiques macroéconomiques pour de meilleurs emplois et plus nombreux. Et nous avons mis les défis. Jean, je suis désolé, je vais faire une interruption. Il y a un problème avec l'interprétation en français, donc je vais parler en espagnol ce que vous venez de dire. Et comme ça, on peut le faire. Vous faites une partie en français, moi je fais la traducción en español au même moment. Ok, d'accord. Muchas gracias a todos. Nos disculpamos por el inconveniente técnico que tuvimos. Para poder hacerle la traducción de la primera intervención de Jean en cuanto a las políticas nacionales de empleo, en Haití lo primero que estaban planteando como una de las prioridades era que es importante contar con programas que puedan trasladar fondos para la reactivación económica, especialmente una reactivación económica que vaya enfocada a las pymes y a aquellos sectores económicos más afectados, en donde se puede hablar especialmente del tema de turismo, el tema de los hoteles, el tema de restaurantes, siendo este un sector tan relevante para Haití en su economía. También comentaba Jean la importancia de poder tener acceso a la electricidad y poder garantizar el acceso a la electricidad. Esto en el país es un problema especialmente porque esto interrumpe los procesos industriales y los procesos de producción. Finalmente comenta Jean que es necesario el poder hacer un programa que pueda facilitar el acceso a la tecnología, pero no solo poder dar las herramientas de la tecnología, lo que es un teléfono, una laptop, una computadora, sino principalmente poder abarcar todo el concepto tecnológico que esto requiere, desde la parte de capacitación del capital humano, poder hacer el cierre de la brecha digital, pero sobre todo poder promover también el acceso a Internet, que hoy en día el acceso a Internet es tan indispensable, especialmente si se amarra con la reactivación económica y la recuperación de puestos de empleo desde el punto de vista de teletrabajo. Jean, merci. On peut passer à la question 2. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez donner quelques phrases en français et moi, je vais faire la traduction à l'espagnol. D'accord. Oui. Pour la session 2, nous avons réfléchi sur les défis principaux et opportunités qu'a causé la COVID-19. Et là, nous avons mis accent sur le relancement
des secteurs économiques les plus affectés. En la sesión 2 se abordó el tema de las oportunidades y los desafíos de las políticas macroeconómicas. Lo primero que se priorizó en Haití fue especialmente el tema de relanzar los sectores económicos los más afectados. Et ces secteurs-là sont les secteurs qui embauchent le plus les femmes et les jeunes. Il y a les hôtels, les restaurants qui ont été, bon nombre d'entre eux ont été fermés. Parte importante de estos sectores, que son hoteles, restaurantes, servicios de turismo y algunas pymes, también contrataban jóvenes y mujeres, con lo cual el impacto fue aún mayor. Así es que hoy en día esto, digamos, para la economía afectó muchísimo, no solo en puestos de trabajo, sino también en temas de ingreso de estos sectores poblacionales. Et en dernier lieu, nous avons parlé des cas socio-économiques qui a rapport avec les cas socio-économiques qui a rapport avec la tendance, les effets psychologiques que la COVID fait au niveau de la population. Il y a une peur. También se comentó que es importante en Haití poder hacer un estudio para poder determinar cuál es esa separación o esa situación en el tema socioeconómico de hoy en día. Pero sobre todo también poder evaluar ahí los efectos psicológicos que ha tenido la pandemia y el COVID-19. Si bien en Haití no ha habido una explosión como en otros países en el tema de contagios, sin embargo, la afectación psicológica y los procesos de sensibilización del proceso de salir de esta pandemia están siendo un reto para el país. Nous acheminons avec la session 3 où nous avions discuté sur les facteurs critiques pour le succès des stratégies de réaction des PME. Notre principal défi, là, c'est notre économie est une économie largement informelle, répartie entre les différents secteurs. En la pregunta 3, que es cómo poder hacer la transformación hacia la formalidad de las pymes, un reto muy importante que tiene Haití es que la economía informal está muy ampliamente repartida en los diferentes sectores económicos del país y productivos del país. Entonces es un segmento económico muy importante y eso pues conlleva un reto bastante grande para el cual el país tiene que ir pensando en diferentes aristas de cómo atenderlo. Nous avons aussi mis en évidence le facteur e-gouvernance et les problèmes de liquidité pour renflouer ou du moins pour encore soutenir les petites et moyennes entreprises. Pour cela, nous devons générer des fonds pour relancer cette économie. Parte del proceso de formalización también se podría facilitar a través de gobierno electrónico. Muchos de los trámites hoy en día se podrían facilitar de esta manera. Sin embargo, para poder promover también la formalización de las empresas, es necesario poder generar programas que puedan promover liquidez en las pymes, especialmente porque hoy en día se están topando con un proceso en donde sus ingresos se han limitado y, por supuesto, el poder primero salir del tema de liquidez es necesario para después volverse empresas formales. Pour la session 4, nous avons mis accent cette fois-ci sur les opportunités que nous pouvons considérer à partir de la COVID. En la sesión 4 se abordaron especialmente las oportunidades para poder implementar políticas activas y servicios públicos de empleo de frente al proceso de la pandemia y el COVID. Et là, nous mettons accent à deux grands facteurs. Le premier, c'est un facteur sanitaire et l'autre, c'est le facteur économique. En esta sesión se priorizaron dos aspectos. Lo primero es poder hacer esfuerzos en la parte sanitaria, en la parte de sensibilización de la población y en la parte de equipar hospitales. Y el segundo es la formalización de la economía. Oui, le premier. Nous disons que c'est un moment où nous devons considérer des campagnes pour sensibiliser
la population, et surtout ceux-là qui se trouvent dans les milieux les plus reculés. En el primer tema, lo más importante es poder atender el tema sanitario y el tema de sensibilización, pero equipar también hospitales, especialmente de aquellos lugares más retirados dentro del país. Oui, équiper les hôpitaux et ensuite construire de nouveaux hôpitaux dans les zones qui n'en avaient pas. No solo es poder equipar los hospitales que hoy en día existen, sino poder construir también hospitales en donde no hay ahora servicios de salud. Et l'autre aspect, c'est la formalisation de l'économie. El otro aspecto importante es la formalización de la economía. Parce que notre économie est surtout informelle. Nous devons profiter de l'après-Covid pour formaliser notre économie, pour avoir un contrôle, pour avoir une sorte de direction sur la façon de faire, sur la façon de planifier les choses, de contrôler ou de contrôler les taxes, tout ça, les sorties et les entrées de notre économie. Como les comentábamos, la economía de Haití tiene una economía informal bastante importante, lo que era un reto más que nada en pre-COVID, en donde ahí los procesos de formalización, los procesos de administración de impuestos, los procesos de temas bancarios y demás de la empresa informal es bastante complejo. Hoy en día están entonces tratando de atender ese proceso durante una pandemia que también les limita estos esfuerzos de poder formalizar empresas. Et pour finir, dans la cinquième session, nos réflexions étaient basées sur les moyens, les stratégies pour y parvenir. En la sesión número 5 hablamos entonces el tema de género, el tema del empleo juvenil, pero sobre todo las estrategias de cómo facilitar que esos aspectos, tanto de género como de empleo juvenil, formen parte de las estrategias de país. Et comme premier élément clé, nous avons dit que nous devons faire une évaluation des écarts des écarts socio-économiques que la COVID avait causés. Nous devons évaluer. Lo primero que hoy en día tenemos que hacer es poder determinar los efectos que la pandemia del COVID-19 tuvo en esas separaciones socioeconómicas, especialmente en estos temas de género y el tema de empleo juvenil. Et en dernier lieu, nous avons parlé de représentativité de tous les secteurs de la population. C'est là que nous mettons accent sur une économie inclusive. Nous ne devons pas avancer en laissant d'autres secteurs derrière nous. Tout le monde devrait s'embarquer dans cette nouvelle stratégie pour la relance de l'économie après la COVID. Merci. En este proceso de relanzamiento de la economía post-COVID, un proceso que es muy importante es que todas nuestras políticas y nuestro proceso económico sea un proceso inclusivo, en donde tiene que haber representatividad de todos los sectores de la población, especialmente de aquellos sectores que han sido más afectados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John, por tu presentación. Bueno, también agradecer particularmente a los representantes de gobierno, de trabajadores, de empleadores de Haití, por haber permanecido y haber asistido consistentemente a nuestras sesiones, inclusive, digamos, teniendo en cuenta la barrera del lenguaje, que siempre es, digamos, algo que limita la participación de nuestros colegas. Ahora hemos procurado y procuraremos en adelante también incluirlo, ser parte de estos procesos, aprovechando también las tecnologías de información y comunicaciones que nos permiten acercarnos, digamos, en este tipo de procesos de formación. Muchísimas gracias por su participación consistente en estas últimas sesiones. Bueno, para cerrar, digamos, esta primera parte, quisiera solamente comentar algunos siguientes pasos que esperamos poder consolidar al final de este simposio, poder dar seguimiento a algunos, digamos, algunos temas en la plataforma que hemos habilitado para, digamos, para compartir
los materiales, las presentaciones, pero también los videos de cada presentación, que no solamente estén accesibles a los que ahora han sido parte de este simposio, sino que en un futuro cercano también pueda servir, digamos, para otros miembros de los sectores que han participado en esta actividad. La idea es poder mantener los materiales, las presentaciones, pero también irlas actualizando en los próximos meses. Esperamos de que esta plataforma esté disponible por más de un año por lo menos, y en cada uno de los temas que hemos venido compartiendo, hacer el esfuerzo de estar actualizando información que sirva como referencia para el trabajo a nivel sectorial, pero también en los espacios tripartitos de discusión sobre los temas de políticas de empleo. También esperamos en las próximas semanas poder consolidar un informe de todo este simposio que resuma y ponga en blanco y negro los principales elementos que han sido compartidos por nuestros especialistas de la OIT en cada tema, pero también de los aportes que a nivel grupal en cada uno de los sectores se han aportado. La idea es poder tener en un documento una síntesis de todo este trabajo que hemos realizado, no solamente desde la OIT, sino que los aportes que como sectores han hecho en cada uno de los temas. Y esperamos que esto sirva como un insumo para continuar las discusiones a nivel nacional, para establecer diálogos informados sobre estos temas y que sirva como un insumo clave, como lo mencionaba antes, para avanzar en el diseño y la implementación de políticas de empleo. Por mi parte, digamos, nada más quedaría agradecer muchísimo al equipo de la OIT que ha estado trabajando tras bambalinas para que este simposio haya sido una realidad. Agradecer particularmente a Marcela Aguilar, a Juan José Urbina, al equipo de TNBA, que ha estado facilitando tanto el manejo logístico de esta plataforma digital, para que nos ha permitido conectarnos a todos en diferentes países, a Elisa, a Marco, a Cristina, a Joel particularmente, por todo el apoyo que nos han dado para poder hacer realidad esta actividad virtual. Esperamos que esta no sea la última. Sabemos que en el futuro tendremos que echar mano a estos métodos de acercamiento entre países, que también nos facilita el poder participar más, digamos, más consistentemente en espacios de formación, de intercambio de experiencias a nivel regional. Con esto último, quisiera cerrar mi participación. De nuevo, agradecerles a todos, a todas ustedes, a representantes de gobierno, de trabajadores, de empleadores, que han sido parte de este proceso, a los colegas de Haití, que también han sido, digamos, consistentemente participantes de este proceso. En cuanto a las certificaciones de participación que pregunta Javier, estaremos en las próximas semanas enviándole vía correo, digamos, el certificado electrónico de participación en este simposio, donde se resumen los temas que hemos visto y también las horas dedicadas a este ejercicio en el que han sido ustedes parte. Por mi parte, eso sería todo. De nuevo, muchísimas gracias. Daría ahora el paso a los colegas de TNBA que nos están facilitando el simposio, y luego finalizaríamos con unas palabras de nuestro director de la oficina de San José, que nos ha estado acompañando desde hace algunos minutos en esta actividad. Así que muchísimas gracias. Y bueno, no sé, Elisa o... Muchas gracias, señor Martínez. Gracias, Gerson, por la intervención. Gracias a todos los participantes y a las personas que funcionaron como voceros de grupo. En este momento quisiéramos hacer la fotografía oficial, así es que les pediríamos por favor a todos que enciendan sus cámaras. Vamos a hacer una fotografía de grupo que estaremos también compartiendo en la plataforma y que podamos tenerla como el momento de participación de todos los presentes. Así es que agradecemos que todos puedan encender sus cámaras, por favor, y haríamos la toma de fotografía. Como les comentaba, entonces, no cabe duda que este proceso fue muy, muy importante en compartir con ustedes información relevante.
Pues ya que tenemos la compañía del señor Leonardo Ferreira, director adjunto de la Oficina de OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, le vamos a dar los micrófonos, por favor, para unas palabras de cierre y agradecemos que nos acompañe. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y todas los participantes de este curso, ¿no? De este simposio regional sobre políticas de empleo, en ese formato de curso taller, ¿no? Con estas 6 sesiones llevadas a cabo. Pensaba en primero indagarles, ¿no? O por lo menos exprimir mi expectativa de que os objetivos se hayan cumprido, os objetivos estabelecidos, ¿no? Inicialmente para este simpósio, que ustedes lo tienen en la nota conceptual del mismo, que tiene que ver con intercambiar experiencias prácticas para el diseño de las políticas nacionales de empleo, fortalecer y actualizar conocimientos en la materia y mejorar la capacidad para encontrar soluciones innovadoras, ¿no? Y sobre todo alrededor de una nueva generación de políticas de empleo. Pero viendo en parte las exposiciones, no pude acompañar toda la sistematización hecha por el vocero del grupo de gobierno, pero pude acompañar todas las demás, incluyendo también la de Haití, y viendo las exposiciones, creo que eso está claro que los objetivos se han logrado, ¿no? Los objetivos que se pretendían, por la calidad misma de las exposiciones que sistematiza y dan cuenta, perdón, que los objetivos de este simposio se han logrado plenamente. En ese sentido, quisiera reforzar el agradecimiento que ya ha hecho mi colega Gerson Martínez, el agradecimiento a ustedes por el compromiso y por la participación en este simposio, ¿no? De parte de los constituyentes, ¿no? De los representantes tripartitos de la OIT que estuvieron presentes en estas 6 sesiones. Como ustedes saben, como constituyentes de la OIT, una de las formas efectivas que tenemos también de entregar cooperación técnica es a través de la producción de conocimiento y el intercambio de este conocimiento con los constituyentes y la formación también, el desarrollo de capacidades para luego poder brindar una asesoría técnica en los temas relacionados al mandato del OIT. Y un tema central, por supuesto, es el tema de las políticas de empleo, ¿no? Entonces, creo que este simposio nos ha permitido tener un importante alcance en torno a la entrega efectiva de esta cooperación de la OIT, en términos de poder intercambiar conocimientos, también conocer de las experiencias prácticas de los países en estos temas y brindar, ¿no? Formación, capacitación en el tema y luego permitir que esto sea un impulso inicial, un impulso en este momento, un importante impulso para luego seguir con nuestra asistencia técnica en cada país que tenga, a través del diálogo tripartito, el interés de impulsar estas políticas de empleo, en esa nueva configuración, nueva generación de políticas de empleo en ese contexto no tan retador de recuperación tras esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? En cada uno de los países. Entonces, agradecer por el compromiso de ustedes en estos días, ¿no? En estas 3 semanas del simposio, en estas 6 sesiones. Reconocer, ¿no? Lo que ya me informaron mis colegas de la representación y de la participación en todas las sesiones de los 8 países participantes, en particular
agradecer também a los organizadores por incluir e hacer posible também a participação de Haití e saludar também a los representantes de Haití que participaram por este esforço também, não, em formar parte deste simpósio regional, muito valorado também por la oficina, não, esse compromisso de vocês de participar e também de los organizadores de incluir também Haití neste esforço, dado que nossa oficina atende também a Haití, não, como parte de los países membros que atendemos desde a oficina de OIT em São José. Também esperamos que este exercício haja ampliado e atualizado conhecimentos e o intercâmbio de experiências e que pueda resultar também, eventualmente, hasta em estímulo à cooperação horizontal entre os diferentes países participantes y por las exposiciones, como les mencioné, de los diferentes grupos, queda claro que este ejercicio ha sido bastante efectivo en los objetivos que se había propuesto al inicio. Como ya mencionó Gerson, y quiero aquí aprovechar y agradecer especialmente a Gerson Martínez y a todos los colegas de la OIT que de una u otra manera han estado apoyando en la organización y desarrollo de este simposio. También en particular a Juan José Urbina y a Marcela Aguilar, y a la empresa TNBA por el apoyo también, la organización y facilitación. Pero como já mencionou Gerson, a OIT seguirá promovendo estes exercícios tripartitos e que esperamos que pueda, nesse contexto atual, onde a generação do emprego juega rol central, abrir espaços também para o diálogo já a nível de país e a assistência da OIT nestes temas. Assim que, novamente, muitíssimas graças por la participação, o compromisso, e de verdade espero que sea un momento importante, un hito importante en el proceso de asistencia técnica permanente de la OIT en los temas de empleo, y que eso abra nuevas posibilidades de seguir con nuestra cooperación con nuestros constituyentes tripartitos en cada país en ese tema. Muchas gracias nuevamente, y bueno, que tengan todos un feliz día. Señor Ferreira, por sus palabras. Le agradecemos también a todos y cada uno de ustedes por su participación, sus aportes y todo ese intercambio que tuvimos a lo largo de este simposio. Recuerden, por favor, todo el material estará disponible en la plataforma del simposio. Pueden tener acceso a ella a través del link que se les compartió, y esperamos que el intercambio de ideas continúe y podamos tener una muy buena cooperación por parte de todos los países constituyentes. Muchas gracias, muy feliz día, hasta luego.